Emprender es dar un salto a lo incierto, es arriesgarse con determinación. En este libro encontrarás las respuestas a las preguntas más frecuentes que ha recibido el autor sobre los negocios, las finanzas y la vida como emprendedor. En ellas, brinda sus mejores consejos a las personas que quieren dar el paso más emocionante de sus vidas, convertirse en emprendedores. También incluyo algunas de mis apreciaciones personales que descubrí tras su lectura. Escucha el resumen completo y al final tendrás un ebook con las ideas principales del libro que podrás compartir con tu equipo de trabajo o con más personas que se encuentren iniciando en el mundo del emprendimiento. 100 preguntas clave para todo emprendedor, de Carlos Muñoz. El dinero es una de las excusas más populares cuando se trata de emprender, y sobre este se apoya la mayoría de las preguntas que ha recibido Carlos Muñoz, el autor del libro, durante toda su vida. Muñoz sugiere que los individuos que quieran emprender, pero que no tengan dinero para hacerlo, comiencen con un negocio que aporte alto valor agregado, es decir, un negocio que no requiera una alta inversión como una agencia digital, copywriting, social commerce, entre otros, y que funcione como la base de proyectos más grandes. El autor propone seguir una secuencia similar a esta. 1. Abrir una agencia digital para apoyar restaurantes locales. 2. Reinvertir utilidades en una consultoría para restaurantes, lo que te permite cobrar más. 3. Reinvertir las utilidades para crear un restaurante online. 4. Las utilidades de las 3 anteriores te permitirán abrir una cadena de restaurantes. Así se pasa de no tener dinero a tener 4 negocios rentables. Pero, ¿cómo conseguir una idea de negocio mágica? Carlos Muñoz no cree que existan. Lo que necesita un emprendedor es una idea centavera que le proporcione flujo de dinero diario ocupando muy poco de su tiempo día a día. Es decir, una idea que facture poco, pero que sea una fuente confiable de ingresos. Nota personal: una idea preferiblemente apalancada en el Internet y con proveedores confiables. Una vez creada la idea, es hora de construir una comunidad, ya sea con tu mercado natural o en línea, para promoverla, para luego vender el servicio o producto. Una recomendación es llevar tus habilidades a donde tengan valor de mercado. Uno de los miedos más grandes del emprendedor cuando inicia su aventura es el fracaso. Sin embargo, cuando se asume que el fracaso es parte de la vida y que, curiosamente, son los más exitosos los que mayores fracasos tienen, es allí cuando la perspectiva a futuro no es tan terrorífica. Una clave para iniciar en tu proyecto de emprendimiento es conocer el final de la película, es decir, tener bien claro cómo va a resultar tu emprendimiento cuando tenga el éxito que esperas y sueñas. Cuando tienes un sueño claro, los fracasos te llevarán al éxito. El primer paso para un emprendedor es aprender a vender, pero no se trata solo de vender un producto u ofrecer un servicio, también de saber venderte como marca personal. Cuando conformes tus empresas, debes pensar cuál es tu propuesta de valor definitiva para el mercado y cómo lograrás alcanzarlo. Esto te dará la dirección que necesitas. La pasión no se encuentra, se construye. Para poder conseguir tu pasión en los negocios, primero debes saber cuál es tu propósito, tu misión en la vida. Pregúntate: ¿cómo puedo ayudar a más personas con mi producto o servicio? Puedes tener varios propósitos, y estos pueden cambiar con el tiempo. El cambio viene con el crecimiento y, para Muñoz, el crecimiento es felicidad. Este crecimiento puede ser familiar, espiritual, deportivo, intelectual o personal. Para triunfar en los negocios, en la mente de un emprendedor deben habitar 4 factores claves del éxito. 1. Inteligencia intelectual. Es necesario ser inteligente para entender cuál es la idea importante, la innovación que propones y la diferenciación que logras en el mercado. 2. Inteligencia de persistencia. Necesitarás tolerar el fracaso y el sufrimiento. 3. Inteligencia emocional. Lo necesitarás para construir grandes equipos y manejar tu red de relaciones. 4. Inteligencia financiera. Es la capacidad para entender, dimensionar y perder el miedo a los grandes capitales. 5. Yo le sumo inteligencia comercial, que es la capacidad que tiene el emprendedor para vender su producto o servicio. La suma de estos 5 aspectos es el éxito asegurado en los negocios. Pero además de estos, un emprendedor debe comprender y analizar sabiamente, llevar su idea a la práctica y percibir lo que no está a simple vista. Emprendedor es sinónimo de liderazgo. Debe ser humilde pero firme, inmiscuirse en los detalles del proceso, pero poder apartarse de ellos. Debe saber armar,
cuidar y retener a su gente. El líder debe ser un profesional tanto en la planeación como en la improvisación. Uno de los mayores retos que enfrentarás cuando seas el líder de tu negocio es la delegación. Muñoz recomienda que antes de delegar tareas importantes seas el mentor de los empleados, de esta forma estarán preparados para todo. Otra estrategia es contar con varios líderes dentro de la empresa, es decir, personas preparadas para cumplir el papel de director en el sector que les asignes y que entre todos, incluyéndote, formen una mente maestra que tenga una visión clara de hacia dónde se dirige la empresa. ¿Qué ocurre si algo falla? Si el negocio no toma vuelo, el fracaso debe tomarse como una experiencia vital. Es necesario reinterpretar el fracaso como la base del crecimiento. Si una persona exitosa se cae, ésta se levanta pensando en qué aprendió y qué es lo que sigue. Según el autor de esta obra, existen 3 maneras de lograr ventas. 1. Semillas. Están relacionadas con las personas a tu alrededor, tu mercado natural, con las que ya has construido relaciones y con quienes compartes aficiones, gustos e ideas. Pero esta forma de venta debe expandirse poco a poco a nuevos horizontes, debes conocer gente nueva y asistir a eventos de networking. 2. Lanzas. Las lanzas, también conocidas como estrategia saliente, es aquella táctica de venta donde tú buscas al cliente. Está caracterizada por la persistencia y el control de métricas y gráficas, como el embudo de ventas, para llegar a un resultado. 3. Redes o nets, también llamadas método entrante, aquí se debe ejecutar una estrategia de marketing. La idea es que, mediante la comunicación y los llamados de acción, los potenciales clientes llegarán por sí solos. Esta manera de vender es esencial en la actualidad, gracias al enorme impacto de las herramientas digitales y redes sociales. En esta área debes atraer prospectos, pero los prospectos indicados. Esto se logra mediante la construcción de tribus, de comunidades, a quienes no solo les agrade tu contenido, producto o servicio, sino que se sientan identificados con la marca. Debes pensar en brindar un contenido de calidad a las personas que realmente tienen el poder de tomar las decisiones importantes. Un error que muchos emprendedores cometen es entregarse por completo a las ventas o a las operaciones. El emprendedor, sobre todo si es director general, debe ser el que abra la cancha, el que busque nuevas oportunidades, el que tenga la visión global de todo su negocio y su expansión. Para que no tengas que estar monitoreando a tus aliados o empleados, es apropiado que se les enseñe qué hacer y cómo vender. Todos los empleados deben saber vender el producto o servicio, ya que por lo general solo el departamento de ventas está capacitado en esto. Es esencial captar nuevos clientes al experimentar diferentes estrategias de publicidad en las redes, pero esto no debe alejarte de vender más a tus clientes habituales. Esto se logra buscando alternativas para mejorar el valor de vida del cliente, como las siguientes 4. Conveniencia. Busca algo que le haga la vida más fácil a tu cliente y cobra un porcentaje por ello. Comodidad. Dale un extra de confort a tu cliente. Ejemplo, la aerolínea JetBlue, por un costo adicional, te permite mayor espacio entre los asientos de sus aviones. Alivia o elimina el dolor. ¿Crees que hay algo de un servicio que crea un malestar en el cliente? Ofrece eliminarlo. Antes no era fácil saber quién llamaba a tu teléfono fijo, y para aliviar esta molestia se lanzó al mercado el identificador de llamadas, un producto que te decía quién era la persona al otro lado de la línea. Tranquilidad. Cuando una persona contrata un servicio o compra un producto, siempre tiene la inquietud de que algo no funcionará. Tú, como emprendedor, puedes brindarle tranquilidad con una solución adaptada a tu tipo de negocio. Un ejemplo son las garantías, los reembolsos y los servicios de devoluciones. La forma de Carlos Muñoz de manejar los socios es diferente a la de muchas empresas tradicionales. Mientras algunos buscan un socio capitalista o accionista, él prefiere trabajar con personas capaces de traer crecimiento y rentabilidad al negocio. Sus socios son sus líderes dentro del trabajo, son parte de la plantilla. En sus empresas no se ve un organigrama clásico o jerárquico con un CEO y gerentes de zona, sino más bien una red de socios. El pago de sus socios está establecido según un esquema variable que genera más ingresos que los sueldos tradicionales. Entre más resultados aporten, más dinero ganan. Esto los mantiene incentivados y evita que deseen renunciar. Los jóvenes son uno de sus motores de fuerzas. Estos traen mucha energía y en algunos casos son diamantes en bruto que se van puliendo dentro del mismo negocio. Pero además de contratar gente grandiosa, es necesario mantenerla motivada. Lo anterior se puede lograr con 6 ingredientes críticos. 1. Valores compartidos. Todos en la empresa deben tener los mismos valores. 2. Objetivos claros.
Los empleados deben conocer la meta a corto, mediano y largo plazo. 3. Capacitación. El autor es creyente en la capacitación y el entrenamiento. 4. Feedback. Es importante que mantengas una retroalimentación constante con tu gente, en qué están fallando, en cuáles áreas pueden mejorar y qué están haciendo bien. 5. Mentoría. Ayudar a tus colaboradores a que crezcan, a que desarrollen las aptitudes y actitudes que lo llevarán a donde quieren estar, forma parte de la mentoría. 6. Evaluaciones concretas periódicas. Las evaluaciones deben hacerse mediante estadísticas y métricas, para conocer con certeza cómo va tu negocio. Cuando tu cultura de trabajo y tu propuesta de valor al empleado sean poderosas, no tendrás problemas de reclutamiento. Debes procurar una cosa cuando se trata de cobrar por tus servicios. Gradualmente debes reducir la cantidad de clientes, pero aumentar el costo de tu servicio. Es normal que una empresa, en sus inicios, busque atraer una enorme cantidad de clientes y cobrar montos bajos. Pero una vez que su etapa de arranque haya terminado, deberá buscar calidad más que cantidad, y la calidad en este caso se resume en quien pueda costearse el pagar más. Pero un emprendedor no solamente debe estar al tanto de las finanzas de sus negocios, sino también de las suyas. A continuación, la estrategia que usa el autor para manejar sus finanzas personales. Asegúrate de tener un colchón financiero que pueda asegurar tus gastos de vida por 6 meses sin que tengas que trabajar. Esta cuenta es intocable ya que se utilizará en caso de pasar por una situación fuera de nuestro control como la pandemia que acabamos de pasar. Si ya has logrado lo anterior, ahora necesitas una cuenta donde colocar el 10% de tus ingresos. Su objetivo es servirte como ahorro para tu futuro. Una vez tengas la segunda cuenta, debes tener una cuenta de inversión activa, donde estará el retorno logrado con tus negocios. La cuarta cuenta es inversión pasiva, bienes raíces o automóviles. En la última se encuentra el dinero para oportunidades de especulación como la bolsa de valores, criptomonedas, juegos de azar o cualquier otra cosa que sea de alto riesgo. El emprendedor necesita una mentalidad para multiplicar sus ingresos, revisar qué conocimiento técnico necesita para lograrlo, utilizar las habilidades correctas para generar ganancias y aprender constantemente para mantenerse al tope de su juego. Si bien el libro se titula 100 preguntas clave para todo emprendedor, las más importantes están en ti. Hacer las preguntas correctas te ayuda a cambiar de perspectiva, cuestionar y abrir el marco de pensamiento. Mejor aún, te permite conocerte a fondo. ¿Ya te has preguntado qué tipo de persona o emprendedor quieres ser? Qué bien que te hayas quedado hasta el final y lo prometido es deuda. En la descripción del video encontrarás tu regalo. Es mi deseo que tengas éxito en tus negocios y puedas prosperar y ayudar a otros a hacerlo también, que tengas una vida llena de prosperidad, paz y bendiciones.